Hola mis chiquitriquis, le traigo nueva historia. Este es un collab con lista personita. Vayan a seguirla que tienes chisme muy entretenido. Ella también puede contar tu historia. Si no hay nada más que decir, vamos a comenzar. Perdí a una hermana y a un sobrino por culpa de un cucaracho. Yo no sé qué me pasó por la cabeza, hermana, a lo mejor la situación que estaba viviendo en mi casa, que mi papá pues no me trataba bien desde que yo había tenido a mis bebés. A mis hijos sí los trataba bien, pero a mí no. Entonces yo no sé si fue eso, esa presión, que yo dije, sí, me voy a salir de la casa, me voy a ir con Ricardo. Entonces, hermana, empecé a planear todo. Y una noche les dije a mis hermanos, porque vivía, pues todos mis hermanos estaban ahí, que iba a ir por el pan para el desayuno. Pero en realidad no iba a ir por ningún pan. En realidad estaba empacando mis cosas para poderme escapar con Ricardo. No te voy a negar que me dolió dejar a mis dos hijos, porque los dejé ahí en casa de mis papás, con mis hermanos, con mis papás, pero yo me escapé con Ricardo. Me fui y dejé a mis hijos, dejé todo. Sandra, mi hermana, se la pasaba hable, que por favor regresara, que donde estaba, pero yo no le hacía caso y continué mi vida. Así pasaron 10 años, hermana, 10 años que me escapé con Ricardo. Y en estos 10 años tuve otros 5 hijos con Ricardo. Ricardo era un cucaracho de lo peor, me trataba mal, era borracho, no trabajaba y aún así yo seguía con él. Mis 5 hijos me decían, mamá, ya, hay que dejarlo, hay que irnos, pero yo no quería que mis hijos, los 5, se quedaran sin su papá. Y yo, pues por eso decidí soportar todo lo que estaba viviendo. Unos meses después de tanto pensar y por vergüenza durante estos 10 años que no fui a ver a mis padres y a mis hijos que abandoné algún día, me armé de valor y dije, voy a ir a verlos, voy a ver a mis 2 hijos que abandoné. Y fui a la casa de mis padres, hermana. Me abre la puerta mi hermana Sandra, me ve y del impacto las dos empezamos a llorar. Era tanto el llanto y abrazarnos y la emoción y todo que no podíamos ni hablar por un momento. Ay, esta parte me duele mucho contarla. Mi hermana me dijo que por qué, mi hermana Sandra me dice, pero ¿por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste a tus hijos? ¿Por qué nos abandonaste? Mi hermana me empezó a platicar que mis 2 hijos, Claudia y Carlos, que cuando yo me fui lloraban todos los días, no comían, estaban en depresión y que siempre se quedaban en el balcón esperando a ver si yo iba a regresar. No sabes lo que me dolió escuchar eso. Yo les conté a mis hermanos todo lo que había vivido, todo lo que había pasado con este hombre, que además Ricardo el cucaracho pues no me dejaba irme de la casa, entonces me dijeron, vente con nosotros, regresa. Y en eso, hermana, que va llegando mi papá en shock cuando me vio, o sea, se quedó así, empezó a llorar, me abrazó, me dijo, por favor, perdóname, hija, por todo el mal que te hice, perdóname por haber sido así, perdóname por haberte tratado así. Hermana, yo claro que le dije que estaba bien, que lo perdonaba, y me dijo, regresa a la casa. Y yo, sí, solamente tengo que ir por mis 5 hijos. Cuando escuchan todos 5 hijos, ¿tú tienes 5 hijos? Y yo, hermana, pues vi a mis 2 hijos también, a mis mellizos, Carlos y Claudia. Me decían que por qué los había abandonado, pero que me perdonaban. Yo les dije que iba a ir por sus hermanos, porque tenía otros 5, y así fue. Fui a casa de Ricardo, fui por mis hijos y me escapé ahora de casa de Ricardo para regresar a la casa de mis padres. Qué ironía, ¿no? Regreso con mis hijos y, hermana, en la noche yo no sé cómo Ricardo el cucaracho encontró el domicilio de mis padres. Estaba afuera gritando que saliera, que tenía que regresar con él, que me tenía que ir otra vez, bla, bla, bla. Y a mí me dio tanta pena que dije, sí, me tengo que regresar con él. Así que decidí salir. Y en cuanto salgo, mis hijos me dicen, mamá, ¿nos vas a abandonar otra vez? Yo les dije, no, esta vez no, voy a venir seguido, pero déjenme arreglar esta situación. Cuando salgo para subirme al carro con Ricardo, ¿quién crees que iba llegando? Adrián, el papá de mis mellizos. Cuando llegó me vio, yo también lo vi, pero no supimos qué hacer. Yo me subí al carro y me fui con Ricardo otra vez. Llegando a la casa, hermana, ¿cómo te explico cómo me fui con Ricardo? Mal. No puedo decir por el video, pero ya te imaginarás todo lo que me hizo. Yo me sentía mal conmigo misma, me sentía que había decepcionado a mis padres, a mis 7 hijos,
a mis hermanos, a mí misma, y yo sentía que jamás iba a poder salir de casa de Ricardo porque me tenía ahí encerrada y yo no sabía qué iba a hacer, no sabía, me estaba hundiendo en depresión. Este final no lo esperaba, y de tanta depresión que yo sentía, de tanta angustia y estrés, decidí agarrar algo y desvivirme. Soy Sandra y cuento esta historia porque Lupita, mi hermana, ya no la puede contar. Cuando yo me enteré de lo que había hecho Lupita, mi hermana, fui a recoger a mis sobrinos y yo tuve que darle la noticia a mis sobrinos Claudia y Carlos, los mellizos. El cucaracho desapareció, obviamente, Ricardo. Y cuando Carlos, mi sobrino, se enteró de que su mamá había hecho eso, le dio un infarto y también falleció. Han sido días muy difíciles, mis padres están destrozados, pero bueno, Carlos ahora está con su mami Lupita. Esto pasó hace un mes, estamos todos muy mal y es algo que la familia no sabemos cómo sobrellevar.